planos dorso-ventral, así, para abajo, como los cocoidea, por ejemplo, y planos lateralmente, a la altura de la pleura, así, aplastados, y que tienen antenas de tipo filiforme. Todos son de aparatos bucales picadores chupadores, y todo hemíptera en sí tiene características de aparato bucal en posición opistonata, todos los hemípteros. Esa es la diferencia con otros grupos taxonómicos, que para poder reconocerlos basta que uno le mire el pico para por lo menos ubicar la categoría taxonómica más general que hubiera. Hemíptero, entonces todos los hemípteros tienen aparato bucal picador chupador, y que son un problema en la agricultura principalmente porque son vectores de enfermedades en las plantas. En el caso de virus, hay geminivirus, tospovirus, deben haber otras categorías de virus asociados a la transmisión de insectos. Y muchos de esos insectos son de interés cuarentenario, principal para nuestro medio, que el cual solamente en algunos casos se reporta la enfermedad, pero no se reporta el insecto. Hace solo pero no vamos a según su borde, si me hace el favor que en la pantalla sí se lo orden a autorrincha. Insectos que tienen antenas de tipo cetáceas o cetiformes. Vamos a ir directamente a la presentación. Entonces vamos a ampliarla aquí. Bueno, este suborden para mí es fácil de reconocer porque todos los individuos que están aquí tienen antenas cetiformes. Los rinchas se reconocen porque el aparato bucal es un pico. Aquí antenas a los lados, pero son antenas de tipo cetáceas, o sea, un pelito, como las antenas de las libélulas, que es un pelito, es una antena de tipo cetiforme. Todos son fitófagos, en Auquenorrincha todos son fitófagos. Eh, Cuando veamos Heteróptera vamos a ver que hay unos que son hematófagos. Dos familias son hematófagos, tal vez tres. El cuerpo de ellos es muy variado, es reticulado con las prolongaciones de la cabeza, por ejemplo. Reticulado se refiere al cuerpo de la cabeza hacia adelante, por ejemplo, este que parece un patillo en vista dorsal, la famosa machaca o cabeza de maní, tiene esas protuberancias. Entonces, la primera familia que vamos a ver, aquí está, bueno, los que se reconocen en Auquenorrincha o este suborden, familias como los toritos, la chinche salivosa, la chicharrita, los altahojas. Ingeniero, chicharritas y saltahojas es lo mismo. Sí, realmente es lo mismo, solo por nombres comunes. Vayamos a ver entonces las familias porque ya me estaba perdiendo yo. La primera familia de Auquenorrincha es la familia Fulgoride. Es la prolongación de la cabeza. Tiene esa forma de la cabeza solo dictiofaride, que es una familia que se puede confundir con esa familia. La prolongación de la cabeza o el exoesqueleto del cuerpo en la parte delantera de la cabeza prolonga la cabeza. Y en el caso de Fulgoride, el área anal es esa parte de aquí, que tiene muchas venas reticuladas. En las alas posteriores, muchas venas transversas. Entonces, alas posteriores reticuladas con muchas venas transversas, pero el área anal de las alas posteriores. Ese es el ala anterior y ese es el ala posterior. Y el área se refiere a esa parte de aquí abajo,
anal, como el ala posterior. Bueno, características de Fulgoride entonces es que cabeza tiene una prolongación hacia adelante, es aquí que así se conoce. Es que no son plagas de ningún cultivo, ni por la apariencia. Tengan cuidado con ese que los puede picar, es mentira. Primero es que el aparato bucal no es como un redúvido o una chinche que ser transmisora de enfermedades y que pueda ser hematófago. Todos esos son fitófagos. Importancia económica ninguna en el campo agrícola. No transmite enfermedades y tampoco se alimenta de plantas de interés comercial. La segunda familia, la familia Cicadélidae, la chicharrita del frijol, la chicharrita del maíz, son plagas de los cultivos. Bueno, Cicadélidae se conoce fácilmente porque la pata posterior, la tibia de las patas posteriores, tienen una o dos hileras de espinas. Una o dos hileras de espinas, con una o con más de hileras de espinas, una o dos o más hileras de espinas. El ala posterior, la pata posterior, la tibia de las patas posteriores. Los colores, una característica de esa familia, tiene ejemplares muy diversos en cuanto a los colores, pero la pata posterior es característica de esta familia. La importancia económica es que es transmisora de enfermedades en cultivos anuales como el maíz o como el frijol. De hecho, este debería ser la chicharrita del frijol. Eh, o podría ser esta misma especie, podría ser la chicharrita del maíz, Dalbulus maidis. La otra es la chicharrita del frijol. Bueno, no se me viene el género, la especie de la chicharrita del frijol, pero el caso es que estas son importantes en los cultivos, no tanto por el daño directo que ocasionan a las plantas, sino porque transmiten enfermedades. Cicadélidae entonces es importante. Bueno, la familia número 3. La familia número 3 es la familia Cercópide, conocidos en Guatemala como la chinche salivosa. Y ahora sí entra entre chinches porque está incluido en hemíptero. Es, al igual que Cicadélides, son importantes en cultivos de gramíneas. Ingeniero, pero dijo que el frijol, sí. Lo que pasa es que si ustedes bajan a los pastizales del SEDA, las familias más representativas en las gramíneas es Cicadélides. Cicadélides con mucha eh, con mucha seguridad, una de las familias más abundantes en las gramíneas, en los pastizales, es Cicadélidae. Aun cuando sea plaga de otros cultivos que no precisamente sean gramíneas, como por ejemplo el frijol. Bueno, así tenemos entonces. La familia Cercópide es común entonces también en gramíneas, conocidas como la chinche salivosa, y aquí se encuentra la principal plaga de caña de azúcar. La familia Cercópide entonces se reconoce porque si nosotros miramos con Cicadélidae, la tibia, que sería esa parte, ese sería el fémur y esa sería la tibia. La tibia tiene hileras de espinas, una o más de una hilera de espinas en Cicadélidae. Pero en Cercópide la característica es que aquí en la tibia, en el ápice de las tibias, tiene varias espinas que forman un anillo aquí, o una corona o anillo de espinas apicales cortas aquí. Ingeniero, no la miro bien, ahorita la vamos a ampliar. Por otro lado, entonces, característica primaria es que la tibia tiene en el ápice de la tibia una corona o un anillo de espinas cortas. La característica número 2, o una característica secundaria en morfología, es que sus alas presentan bandas transversas. Esas se llaman bandas transversales, de color. Pueden presentar dos, tres o más bandas transversales de color, que hacen contraste con el color típico del insecto. Y la número 3 es que por eso se le llaman chinches salivosas, porque el adulto, o sea, la hembra, emite una especie de saliva, de donde viene el nombre salivosa, para proteger a las ninfas de la desecación. Estas espumas
Estas espumas no solamente se encuentran en los pastizales, sino pueden encontrarse en los árboles colgando. Eso significa que Cercópide también puede encontrarse en árboles. Yo los he encontrado esos sumideros de espumas o que parecen saliva colgando en los árboles de Huachipilín. Ahí no es un problema, pero es donde es problema es en caña de azúcar. Es un principal problema en caña de azúcar donde se encuentran la chicha, la chicha salivosa, es Aenolamia apóstica o Prosapia simulans, que son las especies reportadas para Guatemala, cerca de 5 a 6 especies de chicha salivosa reportadas para nuestro país. Esa saliva característica. Y las bandas transversales. Y la corona de espinas, esa que está aquí. No tiene hileras de espinas, sino tiene un anillo en el ápice de la tibia aquí. Mientras que Cicadelia tiene una o dos o más hileras de espinas en las tibias de las patas posteriores. Sí, Cercópide no tiene ese. Entonces ya sabemos. Hileras serían así. Hileras. Y coronas de espinas aquí en el ápice de la tibia. Ya está. Ya vimos Fulgoride, vimos Cicadelie y vimos Cercópide. La cuarta familia de Auquenorrincha es la familia Flátide. Las alas anteriores con numerosas venas costales, transversas. Alas anteriores. ¿Cuál es esta misma característica con numerosas venas costales transversas? ¿En qué familia se encuentran en las alas posteriores esa característica? A ver. Bueno, dejémoslo así, que están muy colaboradores. Dejémoslo así. ¿Fulgoride? Fulgori es lo mismo que Flati, excepto que esta característica se aplica para las venas posteriores de Fulgori. Esa es la pregunta que les había hecho. Muy bien, para Fulgori. Mientras que en Flati son en las alas anteriores, aquí. Las alas que tiene como tejado, una pegada al otro, como que fuera caída de agua aquí. Numerosas venas costales. En todo el margen. Principalmente en el caso de Fulgori, en el área anal, aquí. El área anal es esta de aquí. Vayamos acá entonces. Clavus granulosos y abundantes tubérculos. Dejémoslo dependiente de lo del clavus. Adelante tenemos un ala de hemíptera y van a ver el clavus. Clavus, por lo pronto pueden anotarle. Flatide tiene la característica de que tiene el clavus o clavo granuloso. Ya vamos a ver qué es eso. Y lo otro es que las alas como tejado se encuentran sobrepuestas, así como que fuera una casa de dos aguas, así. De este lado, dorsolateralmente planos. Sí, son planos, flátide. Bueno, importancia económica, ninguna. No es una plaga de los cultivos, no se reportan como transmisores de enfermedades en las plantas. Aunque se encuentran en números abundantes, no son problema. Además, esos animalitos son pequeñitos, menores de 6 milímetros a 7 milímetros de tamaño, lo más grande que hay en Guatemala. Hay una especie que se llama Poiquiloptera, que es así, es mayor de 1 centímetro, pero la mayor parte de esos que son blancos o son verdes son pequeñitos. Sí. La quinta familia es la familia Delphacidae. Dos familias de ellas abundantes en gramíneas, les mencioné hace un ratito cuáles son las dos familias más abundantes de hemípteras en los pastizales. Cercópide y Cicadelide. Eso es mero. Y Delphacidae, ahora agreguen Delphacidae. Esos Delphacidos, si ustedes pasan la manga entomológica sobre los zacates que hay en el SEDA, esas tres familias son las que van a encontrar con mayor número de abundancia de individuos. Cercópide, Delphacidae y Cicadelide. Más abundante Cicadelide, más después le sigue Cercópide y de últimos Delphacidae. Entonces, aquí se encuentran los delfácidos de la caña de azúcar. Son una plaga en caña de azúcar.
¿Cuál es la característica de reconocimiento? Ya les saltamos el orden, ahora es que la familia del fascio y el carácter de reconocimiento es este espolón que se encuentra aquí, la espuela apical ancha, la tibia posterior, la tibia de las patas posteriores, presenta un espolón, así se llama, un espolón o una espuela apical ancha y móvil, que puede moverse esta. Y si nosotros le ponemos atención aquí, se recuerdan que dijimos que en la familia Cercópide presenta en el ápice de la tibia una corona o un anillo de espinas. Los delfácidos tienen dos características bien interesantes. Primero es que si nosotros le ponemos atención a este individuo que está aquí, o a este, vamos a encontrar que las antenas se encuentran en un tubérculo. Realmente el tubérculo no es más que el primer segmento de la antena que se llama escapo. En Delfácide la característica taxonómica de reconocimiento primaria es que presentan una espuela en las tibias de las patas posteriores, una espuela. Y la segunda característica es que presenta el escapo engrosado a manera de tubérculo donde descansan las antenas. Bueno, ya está. Abundante entonces en gramíneas. Es una plaga en caña de azúcar. Delfácide, esa es una espuela o un espolón móvil en las tibias de las patas posteriores. Y aquí está lo del escapo. Los segmentos antenales en la base de la antena se encuentran engrosados. El facie es una plaga en caña de azúcar. Dejemos aquí. Aquí, como les dijimos, esta se encuentra en gramíneas, es una plaga en gramíneas. Se reporta una plaga del arroz. Guatemala no produce grandes cantidades de arroz y no se reporta daños de este Tabosodes oriciculus en Guatemala. Este solo es para el área de México. Podemos encontrarla en sorgo. Sí, podría. En sorgo también tenemos como plaga eso. Acuérdense que es en gramíneas. El maíz es una gramínea, pero esa no se encuentra reportada como plaga del cultivo de algún delfácido plaga en el maíz. Más bien en Guatemala se reporta como una plaga potencial en el cultivo de la caña de azúcar. Esa es la condición de plaga. La quinta o la sexta familia es la familia Dictyopharidea. Si una característica de Fulgoride es la cabeza, estas tienen una prolongación al igual que Fulgoride, pero esa prolongación es relativamente corta. Prolongación de la cabeza hacia adelante, parecidos a Fulgoride, pero tiene una diferencia en comparación con Fulgoride. Cabeza prolongada hacia el frente, sí, es una prolongación de la cabeza, pero no es muy larga. Pero lo que sí es importante es que las alas son transparentes, aunque el cuerpo es verde, o la mayoría de los dictiofarios de Guatemala son verdes. Y la importancia es de que eso no representa ningún riesgo para la agricultura del país. Son abundantes también en las gramíneas, pero no es un problema. Pero son menos abundantes que las tres familias anteriores. Cicadélides, Cercópide y Delfácide son comunes en los pastizales. Dictyopharidea también se encuentra en los pastizales, pero sus números son menores. Entonces, características de reconocimiento es la cabeza prolongada, relativamente corta. Y las alas son transparentes, o sea que no son como Fulgoride, que tiene numerosas venas costales en el área anal de las alas posteriores. Aquí los dos pares de alas son membranosas, con alas membranosas transparentes. Importancia económica ninguna. La siguiente familia es la familia de las chicharras, Cicadidae. Las cícadas y chiquirines se encuentran ubicados en esa familia, Cicadidae. Característica de reconocimiento es que
todos los cicádeos presentan una estructura ventral en el primer esternito abdominal, se llaman timbales. Machos y hembras poseen timbales, pero solo el macho está bien desarrollado, es decir, se le funciona como una caja de resonancia donde hace ese ruido. Las chicharras, entonces, además que pues son insectos relativamente grandes con 3 ocelos entre la cabeza, entre los ojos, en medio de las antenas, en medio de las antenas, se encuentra lo que se llama un triángulo ocelar, es un triangulito. Pero la característica más importante son la presencia de los timbales. El ruido que hacen es debido a la presencia de los timbales. Importancia económica. Aquí tenemos mucho que platicar de eso porque en Guatemala no se reportan daños de especies de chicharras en los cultivos. Aquí en Guatemala no se reporta ningún daño, salvo algún caso muy particular, porque el ingeniero Álvaro Hernández hizo un trabajo con Anacafé y me parece que ese año coincidió con gran abundancia de chicharras y la reportó como plaga en el café. Habría que buscar esa revista, la revista El Cafetal se llama, que Anacafé los tiene disponibles en PDF en su portal o en algún portal de Anacafé. Yo recuerdo haber descargado todas las revistas, El Cafetal se llama, donde presenta algunos artículos importantes. Entonces, con toda seguridad hay una publicación del ingeniero Álvaro Hernández de que el café es afectado por especies de chicharras que causan la caída de las ramas. Bueno, sí. Como les digo yo, en Guatemala ese es el único caso que se reporta como plagas importantes en ese cultivo. Pero pueden anotar ahí entre sus copias de que esta realmente es una plaga importante en ese mismo cultivo en Brasil. En Brasil sí se reporta que causan problemas de caída de ramas o daño de ramas debido a que estos, no porque se los coman, sino porque ovipositan, tienen una ovipositor en forma de sierra que serrucha las ramas y por eso provoca que se caigan y se desgajen las ramas y se caigan, no porque se alimenten de las plantas. Si cae, reúne a los chiquirines entonces o a las chicharras. Vamos a ver si tenemos aquí este. Si no carga no hay problema. Hacemos aquí. La familia número 7, si le tienen número, yo no me recuerdo haberle puesto a esta, es la familia Membraceae. Los conocidos como toritos o los periquitos. Si Fulgoride y Dictiofarie tienen la cabeza prolongada hacia adelante, los membráceos tienen el pronoto prolongado para atrás, para adelante o para distintos lados, enrollados. Por ejemplo, hay un género que se llama cladonota que parece una campana, parece una U con el pronoto largo cubriendo el tórax y el abdomen. Son crípticos con el ambiente. Aquí hay una Umbonia craziformes, por esta espina que está aquí, Umbonia. Entonces, los membráceos toritos o periquitos, la característica de reconocimiento es el pronoto. Y la importancia económica es que sí son plaga importante en los invernaderos, es una plaga importante en los cultivos, principalmente en las primeras etapas de crecimiento de los cultivos. Es decir, ustedes acaban de sembrar, por decirles algo, chile pimiento en el campo o acaban de sembrar tomate. Estos animalitos que se reproducen en grandes cantidades se suben al vegetal y se alimentan de la savia de las plantas y pueden causar el secamiento de las plantas. Y como son en grupos, todos los membráceos participan en grupo alimentándose de la planta en la cual se encuentran. Ingeniero, yo encontré uno solo. Significa que si encontraron uno solo, muy probablemente los anteriores o el resto del grupo o se separó del grupo o los demás se murieron en algún momento determinado. Pero es que estos animalitos son gregarios, es decir, siempre están juntos. Ninfas y adultos permanecen juntos en la misma planta.
Así. Esa es la que les digo, tiene una forma de U. Son crípticos con el ambiente. Importancia económica, sí, son importantes en los cultivos donde pueden causar el secamiento de las... ¿Qué pasó? Donde pueden causar el secamiento de las plantas. Ajá. Bueno, vamos a revisar eso si la tenemos. Ustedes ya no se les movió a ustedes ahí, mucha. Vamos a cerrar allá, ya me acordé por qué. Aquí está. Bueno, membráceas entonces son importantes y la característica de reconocimiento es la que ustedes miran ahí. El pronoto es una característica de importancia. Importancia económica, sí. Son importantes en los cultivos donde pueden causar secamiento. Afortunadamente, los membráceos son fácilmente controlados por cualquier insecticida porque no tienen resistencia al mismo. Cualquiera los puede matar. Bueno, aquí dejamos por un lado el Sternorrhyncha, Auquenorrhyncha y ahora los vamos a trasladar a Heteroptera. No sé si tienen preguntas sobre los que acabamos de ver. La característica del suborden Auquenorrhyncha son las antenas cetáceas o el pelito de las antenas. Preguntas. Bueno, a lo mejor ya se durmieron. Sigamos mejor entonces aquí con este. El tercer suborden de Hemiptera es el suborden Heteroptera. Heteróptera. Hacemos un resumen. Sternorrhyncha reúne a los insectos escamas, los psilios, los pulgones y la mosca blanca. Es Sternorrhyncha. Auquenorrhyncha reúne a las chicharritas, las chinches salivosas, los fulgorios, los membráceos. Estas familias principalmente que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más unas 3 más o 4 más de escamas. 11, 15 familias. Ahora vamos a ver entonces la parte de Heteroptera. Vayámonos aquí, por favor. Vean aquí donde dice suborden Heteroptera. Heteroptera reúne a las chinches verdaderas. A las chinches verdaderas. Heteroptera. Népidos, ligaeidos, cínidos. Estos que les acabo de mencionar son algunos hematófagos, algunos acuáticos estos y algunos terrestres o subterráneos como cínide. Ahorita los vamos a ver. ¿Se recuerdan de qué familia notaron que tenía clavus granuloso? Podría ser Flátide. Flátide tenía clavus granuloso. Bueno, vayamos a ver entonces clavus. El ala de un hemíptero se divide en secciones. Tiene una parte dura y una parte membranosa. La vamos a tratar de ver. Eso es lo que se llama un hemélitro. Aquí está, la parte dura y una parte membranosa. Esta es el ala posterior con la cual vuelan esos insectos. Es de tipo membranosa. Es el único par de alas con las que vuela y el primero no lo usa para volar, sino como de protección. Hemíptera, entonces, los verdaderos insectos hemíptera es precisamente por los hemélitros. Pero sobre todo sobre todas estas características que estamos mencionando, descansan sobre el suborden Heteroptera. Solo los individuos que poseen hemélitros entran en esas características que estamos mencionando. Una mitad dura y una mitad membranosa. Una mitad dura y una mitad membranosa. Y justamente aquí hay familias que se reconocen por la cantidad de venas que se encuentran en la parte membranosa. Por eso póngale atención. Este es un coreide. Ya lo vamos a ver. Y este es fácil de reconocer por ese triangulito que se llama escutelum. El escutelum va más allá de la mitad del abdomen. La chinche verde o pentatómida. Aquí hay dos familias, coreide y pentatómida. Ya las vamos a ver las familias. Vayamos a ver entonces las características que decíamos nosotros de un hemélitro. Esta es la parte dura y esta es la parte membranosa.
Algunas familias se reconocen fácilmente por las celdas que se pueden encontrar en la parte membranosa. Esa tiene dos celdas y tiene una estructura que se llama cuneo, ese cortecito que está aquí, debido a que hay una sección del ala que tiene una cuña. Y por eso se llama cuña o cuneo, se refiere a ese pedacito. De manera que la parte dura o coriácea no alcanza a tocar toda el ala porque hay una sección que lo divide ese pedacito que está aquí, cuneo. De manera que esta familia se puede reconocer por esa presencia de cuneo. Dos familias tienen familia y Míride es la segunda familia. Y Míride tiene estas dos celdas cerradas en la parte membranosa, de manera que esta es el ala de un Míride. Ya los vamos a ver. Pero repasemos acá. La parte dura y la parte membranosa. Los nombres en los que se divide, la parte dura es embolium a un tercio, el corio en medio y el clavus o clavo en el otro tercio. De manera que la parte dura se divide en tres tercios o en tres secciones, embolio, corio y clavus. Cuando les dicen clavus granulosos se refiere a esa parte que está aquí. Y si vamos al margen del ala, ese es el margen costal. Y el clavus está en el margen anal. Porque aquí sería la parte medial y esta sería la parte anal. El clavus es el tercio inferior del ala. Vayamos aquí, pues. Las características que tienen estos hemípteros, estos heterópteros, es el aparato bucal. El aparato bucal puede ser de 3 o puede ser de 4 segmentos. Y los insectos pueden ser terrestres o pueden ser acuáticos. ¿Qué les dije yo de que había una chinche que tiene dos celdas cerradas en la parte membranosa y además presentan cuneo? Esa cuñita que está aquí. La familia es Míride. Ya que está aquí la familia Simícide es un hematófago. Y ese es un importante especie. Simex lectularius es la especie, es importante hematófago y como plaga urbana en muchos lugares donde hay hacinamiento de personas. Vale, vamos a ver las familias entonces. El suborden Heteroptera presenta individuos que pueden encontrarse, a diferencia de los anteriores subórdenes que son exclusivamente fitófagos, el hábito de los chinches Heteroptera es muy variado. Hay fitófagos, depredadores, entre la misma familia hay individuos que son depredadores y son fitófagos. Pentatomia reúne individuos fitófagos y depredadores. No hematófagos porque no se alimentan de sangre, pero sí son entomófagos. Y estos que se alimentan de la savia de las plantas como fitófagos. En otras palabras, pueden haber depredadores o pueden haber fitófagos. Pueden ser utilizados en control biológico. Vayamos a ver algunas de las familias. Los primeros que vamos a ver ahorita son los heterópteros acuáticos. ¿Cuántas familias llevábamos viendo con auquenorrincha y esternorrincha aproximadamente que dijimos? ¿Cuántas familias tenemos vistas en esternorrincha Son como 11, Inge. Son como 15. Como 15 familias. 16 son. Como 7 y 8 por ahí más o menos. Bueno, es porque, les cuento, les menciono la cantidad de familias porque cada parcial está entre 25 a 30 familias aproximadamente las que se miran en cada uno de los órdenes evaluados. Eso indica que al terminar el suborden Heteroptera, el siguiente examen que vamos a ver, el segundo parcial, es sobre Hemiptera. Así que ya saben, el siguiente será Coleóptera y el último será Díptera y Menóptera. Esos son los que vamos a ver. Por lo pronto, entonces, veamos los acuáticos de Heteróptera. Estos que estamos viendo aquí a continuación, este que estoy señalando es una de las familias más comunes de encontrar
y la más fácil de identificar. Las llamadas chinches patinadoras. La familia es Guerridae. ¿Qué características tienen los guerridos que nos permitan identificarla? Bien fácil, esas chinches son fáciles de reconocer. ¿Cómo las reconocemos? Por estas patas. La pata media y posterior son muy largas, patas medias, y las patas posteriores son muy largas. Todos estos chinches guerridos son depredadores de otros insectos, son depredadores acuáticos. Entonces, características de la familia morfológica, pata media y posterior muy largas, los fémures muy largos, los fémures sobrepasan el abdomen. Agarramos esta pata media, sobrepasa el abdomen con creces. Miremos este tamaño, si la doblamos, venimos a sobrepasar el abdomen, que es la característica. Fémures posteriores prolongados más allá del extremo del abdomen, o sea que si doblamos ese fémur, incluso el medio, es mucho más largo que el abdomen. Características morfológicas, las patas medias y posteriores. Y características de la importancia económica es que son depredadores de los insectos acuáticos. Sí. También está, porque no tengo QuickTime en esta computadora, dice que no está disponible. Bueno, esas chinches patinadoras son aquellos insectos fáciles de encontrar o colectar en las tomas de agua, en los abrevaderos, en donde haya una fuente de agua suficiente. Ellos se pueden encontrar ahí. La siguiente familia es la familia Beliidae. Beliidae. Si el carácter de reconocimiento de las chinches anteriores es que los fémures medios y posteriores son muy largos, inclusive en Guerridae, la característica de reconocimiento dice que los fémures de las patas posteriores sobrepasan en la punta del abdomen. Entonces, en esta familia, la pata media y posterior son delgados. El cuerpo de estos insectos es triangular, mientras que los chinches anteriores son estrechos. Las chinches son delgadas. Aquí son triangulares. Cuerpo triangular. Pata media y posterior no sobrepasan el abdomen. Estiramos este y llegará por aquí. Y el carácter dice la pata posterior. El fémur no sobrepasa el abdomen, que es la característica. También son depredadores acuáticos. Ahí está, guerridos y belídos. La tercera familia es las llamadas cucarachas de agua. Y alguien me dijo, ingeniero, ¿cuándo vamos a ver las cucarachas que se comen en África o Australia? O no sé dónde me dijo. Se refieren a eso. No son cucarachas, les llaman cucarachas de agua. Realmente son insectos estos depredadores. Se sumergen hasta el fondo del agua y se alimentan de cualquier individuo que puedan colectar. Las patas anteriores son de tipo raptorial. Miremos anterior. Estos también son patas raptoriales. Y estos insectos también tienen patas raptoriales. Las patas anteriores son de tipo raptorial. Entonces eso nos indica que son insectos depredadores. Bueno. La característica de reconocimiento de estos son las patas medias y posteriores son aplanadas. Y además tienen un tubo respiratorio en la cola, en la cauda. La cola aquí, filamento caudal corto, esa, es donde se encuentra el espiráculo. Son chinches muy grandes. Y para ir desmintiendo, el piquete de esos, como tienen un pico en posición opistognata, estos individuos, cuando uno los agarra en el agua, si los agarra de la parte dorsal, de aquí está bien, pero si se ladean un poquito, tienen un piquete como el pico es curvo y pequeño o grueso, la picada es dolorosa. Yo he agarrado montones de estos, ninguno me ha picado, pero menciona la gente que su piquete es muy doloroso. Yo la verdad no he experimentado eso, pero debe ser cierto. En lo que sí me sirve esta diapositiva es para informar la desinformación que se maneja.
hay gente que le gusta desinformar y las redes sociales se prestan para eso. Hace poco, si no, por no decirles el año pasado o el antepasado, circuló una diapositiva donde estaban estos chinches con estos huevitos y pusieron la mano de alguien toda gangrenosa ahí que se le estaba cayendo debido al piquete de eso. Y es mentira. Lo que tienen esos es que el macho es utilizado por la hembra para ovipositar encima de él. Estos son los huevos que la hembra oviposita encima del macho. Y el macho se encarga de llevarlos de un lado para otro para pasear a todos sus huevitos. Eclosionan encima y como viven dentro de las corrientes o en los ríos donde circula el agua, se les pueden desprender del cuerpo. Entonces, pero no es un problema de salud en los humanos, ni se alimenta de sangre, pero puede defenderse. Importancia económica entonces es que son, al igual que las familias de chinches anteriores, los guérridos y los belídeos, son indicadores, son bioindicadores de la calidad de agua. Lo mismo es que aguas con altas contaminaciones o altas concentraciones de algún mineral o elemento en particular no les permite la existencia, ellos son poco tolerantes a la contaminación. Y cuando empiezan a contaminarse esas fuentes de agua, terminan por irse, se van. Eso aplica para los inmaduros, o sea, sus ninfas acuáticas y los adultos. Aquí tenemos a un velostomátide alimentándose de una tortuguita. Este también hay un error aquí. No podemos verlo aquí. Ya vamos a terminar de los acuáticos. La siguiente familia es la familia Népide. Guérridos, belídeos, velostomátide y népide, esas 4 familias son depredadores de otros insectos. Este llamado escorpión de agua se reconoce fácilmente porque al igual que las patas de los insectos anteriores, el primer par de patas o las patas anteriores son de tipo raptorial. Este sería el equivalente entonces a un mantis acuático, la pata anterior, y cazan por emboscada. Él no va a ir a nadar como el anterior. Los dos anteriores, Népide, Guérride y Belíde, son de la superficie del agua, andan por encima. Insecto que cae ahí y quiere salir del agua, ellos los identifican por las ondas que hace el insecto cuando cayó al agua y está batiendo sus alas queriendo salir. Ellos van a ir y se lo van a comer. Pero Velostomátide es un cazador del fondo del agua donde anda cazando buscando su comida. Pero estos népidos, al igual que los mántidos, cazan por emboscada. Se adhiere a la vegetación sumergida de las fuentes de agua, un pantano, un agua, una poza de agua. Este tubo que tienen aquí es un tubo respiratorio, lo tiene aquí y lo saca del agua. Y luego se agarra de la vegetación y espera que pase algún pececito, alguna larva de un insecto que pase caminando por ahí o nadando y se lo van a atrapar con las patas anteriores. Son depredadores de otros insectos. Népide, entonces. ¿Cuál es la característica de reconocimiento? Ese filamento caudal largo que le sirve para respirar. Y el último que vamos a ver hoy es la familia Naucoridae. Estos naucorios, si ustedes lo miran acá y tuvieran que describirlo, ¿con qué familia de las que acabamos de ver, las 4 familias anteriores, con cuál se puede confundir? Con Velostomátide. Sí, sí, realmente así. Ese es idéntico a un velostomátide. Patas anteriores raptoriales, pero las patas medias y posteriores no son tan aplanadas. El velostomátide tiene las patas media y posterior aplanadas, que le sirve como remos para impulsarse en el agua. Lo que tiene este es los márgenes de los ojos. La cabeza o los ojos están dentro de un margen. Miren aquí, se mantienen dentro del margen. El cuerpo es relativamente cilíndrico, redondo o circular, donde va la cabeza. Vayamos a ver a Velostomate. No te mira ahí. Ahí está. Miren aquí los ojos sobresalen de la cabeza.
Mientras que en Naucóride, por otro lado, estas chinches son relativamente grandes, de 15 milímetros de tamaño para arriba, mayores de 20 milímetros. Realmente si agarramos esto como 15 milímetros, es 1,5 centímetros para arriba de tamaño. E incluso las cucarachas de agua que se las comen en otro país, las agarran de las aguas, de las fuentes de agua, y los cocinan, los ponen, uno es que los cocinen en agua hirviendo y después los ponen al comal, y otros que los ponen directamente a tostar con aceite. Aquí. El último que vamos a ver hoy entonces es Naucóride. Los ojos están metidos dentro del margen de la cabeza, no sobre... Sí, aquí dice que membrana de los emélitros lisos. Esta característica no es visible para esos naucóridos. Y por otro lado, el tamaño de estos individuos, la mayor parte de los naucóridos que yo he colectado, esos viven en las corrientes de los ríos, son pequeños. Cuando les digo pequeños es que yo tengo que sacarlos del agua y tratar de ponerles el alfiler. Son menores de 1 centímetro. Con eso ya se los digo todos. Esta familia se parece a Velostomatidae, excepto por el tamaño y por los márgenes donde van contenidos los ojos. Los ojos no sobresalen en comparación con Velostomatidae. Y el tamaño, que es relativamente pequeño, si las patas medias y posteriores no son tan aplanadas como pasa con Velostomatidae. Aquí necesitaríamos ver otra, pero la vamos a ver mañana, que es el último, el Gelastocórido. También nos faltan 2 acuáticos más. Dejémoslo por ahí. La donde vamos a verlos entonces hasta ahorita aquí, Naucóride. Y si llevábamos vistos 15 familias, más las 5 o 6 que llevamos ahorita, llevamos 21. Dejémoslo por ahí. Mañana seguimos, si Dios lo permite. Feliz tarde, Inge, gracias. Feliz tarde. Pásela bien, muchachos. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, muchachos. Nos vemos. Adiós, ingeniero. Mañana, si Feliz Dios lo tarde.